retornamos aquí en el Vox Populi 2021, cuando son las 17 horas ya con 5 minutos, avanzado rápidamente esta tarde de día lunes 19 de abril. Y nuestro invitado de esta hora de la tarde, hoy me olvidé tu nombre. Manuel Gallardo. Manuel Gallardo. ¿Sabes que he estado toda la tarde, Manuel, con la lengua trabada, cambiando los nombres? Así que no te preocupes. No te preocupes. Todos podemos tener un lapso alguna vez en la vida, así que no te preocupes. Pero que día ha sido toda la tarde. No te preocupes. Oye, Manuel, bueno, qué bueno tenerte con nosotros para poder conversar diversos temas. Y bueno, uno de los temas que en este minuto está como, atrayendo la atención de la gente tiene que ver justamente con lo que está ocurriendo en el Parlamento y el tema del posible retiro del 10%, ¿cierto?, de las AFP, lo que ha anunciado el gobierno. ¿Cuál es tu visión en relación a esto que está ocurriendo y que mantiene la atención de la gente? Porque en definitiva tiene que ver con poder, ¿cierto?, salvar de alguna manera la crisis económica, consecuencia, ¿cierto?, de la crisis sanitaria también. O sea, yo lo primero que creo es que el 10% se tiene que aprobar. Y también, como la mayoría de las personas que estamos a favor del tercer retiro, todos sabemos que es una política pública bastante injusta y que todos sabemos que es una medida desesperada. Todos estamos bastante conscientes de que es realmente dramático, de que 3 de cada 4 pesos que se han gastado durante la pandemia en este tipo de ayudas, entre comillas, sean financiados por las y los trabajadores. Solamente 1 de cada 4 pesos ha sido inyección directa del gobierno a las familias. Nosotros con nuestro equipo de trabajo, y si alguien tiene alguna duda se puede comunicar con nosotros, estamos brindando ayuda técnica para toda la gente que está postulando al bono clase media, que no se maneja con la clave única, con el servicio de impuestos internos, con la página que habilitó el gobierno para tal efecto, y la verdad que nos hemos encontrado con mucha frustración. ¿Por qué creemos que se tiene que aprobar el tercer retiro? Porque sigue siendo la medida más universal de todas. Es lamentable que le estemos echando mano, evidentemente, a los fondos de pensiones, pero mira, yo hablo con mucha gente y ¿sabes lo que al final del día hay detrás de esto? Es que hay tanta desconfianza en el sistema de pensiones que la gente dice, mira, retire o no retire, mi pensión va a ser baja igual, va a ser una miseria igual. Por lo tanto, elijo vivir el ahora, porque es hoy día donde no tienen para parar la olla, donde se endeudan para comer, donde no tienen plata para los arriendos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos da otro desafío, que es cómo uno construye un sistema de pensiones, desde mi punto de vista, que tiene que ser mixto, con variables de solidaridad que permita que la gente confíe en un sistema que sí le va a entregar buenas pensiones. Hoy eso con este sistema no pasa y evidentemente es de toda lógica que una medida tan universal como el retiro de los fondos de pensiones sea la más solicitada por la gente. ¿Por qué te preguntaba esto? Además, porque ha sido, ¿cierto?, una constante desde el primer retiro, ¿cierto?, lo que ha planteado el presidente Piñera o sus ministros, ¿cierto?, respecto, y también algunos parlamentarios de su sector, respecto de siempre poner al Tribunal Constitucional, ¿cierto?, como de atajo a esta situación. Tribunal Constitucional que además es designado por el presidente de la República y por lo tanto uno entiende que es gente de confianza o de su sector, en definitiva, que va a apuntar a lo que está señalando el gobierno. En ese sentido, ¿cuál es tu mirada en relación a lo que debiera ocurrir, por ejemplo, en la Convención Constitucional respecto de estos temas, cierto, que están planteados hoy día así en nuestro país? Sí, bueno, ¿por qué el presidente de la República recurre al Tribunal Constitucional? Es porque yo siento que tenemos un presidente más bien reactivo que proactivo. Cuando hemos propuesto que haya una pensión o una renta básica de emergencia, y para esto se propone medidas, el impuesto a las empresas del 27 al 30%, que haya un impuesto a los súper ricos, un impuesto al patrimonio. Y esta no es una idea trasnochada de quienes somos oposición al gobierno. El Fondo Monetario Internacional, la Organización de las Naciones Unidas, la OCDE, todos están recomendando que haya una revisión a la matriz tributaria porque, según el último informe de la revista Forbes, los más ricos de Chile aumentaron su patrimonio en un 70%. Es que a mí eso ya me parece inmoral. Y la banca también ha aumentado las utilidades. Y es la gente, son los trabajadores los que terminan pagando el pato. Y yo aquí siempre cito un dato que yo lo considero dramático. El año 82, en plena dictadura, cuando la banca se va a la quiebra, el Estado pone 35 puntos del PIB
para salvar a la banca. 35 puntos. Hoy día los dos retiros de AFP implican 11 puntos del Producto Interno Bruto y cerca de 3 o 4 puntos del Producto Interno Bruto las ayudas directas del gobierno. Entonces uno dice, aquí para quién se gobierna. Y respecto al Tribunal Constitucional, a mí hoy día no me gusta cómo funciona. Sí creo que es necesario mantener un control preventivo de ciertas leyes, porque yo también quiero en su momento redactar una nueva constitución y yo creo que esa constitución se respete, pero hoy día el tribunal prácticamente opera como una tercera cámara, como bien lo dices tú, buena parte de esos miembros los designa directamente el presidente de la República, es un órgano par, eso hace que quien preside el Tribunal Constitucional, como ha pasado en muchas votaciones, hay un empate a 5 y el presidente tiene un doble voto. Yo espero que primero se terminen con los nombramientos directos del presidente de la República, segundo que sea un organismo impar, de tal manera de terminar con este doble voto de quien preside el Tribunal Constitucional. Tercero, que tiene que ser un órgano paritario, no puede haber más del 60% de un género representado en el Tribunal Constitucional. Cuarto, aquí tiene que llegar la gente al Tribunal Constitucional por mérito, no puede llegar por cueteo político, porque si no, opera como una tercera cámara, como esto que estamos viendo, en donde algunos votan con la oposición, otras votan con el gobierno, y el día de mañana, cuando hay una nueva constitución, que yo espero tengamos, quiero que esa constitución se respete y no haya un cueteo político que diga esto sí es constitucional o esto no es constitucional. O sea, claro, porque en definitiva es como invalidar todo lo que tenemos, porque cualquier cosa, digamos, puede ir al Tribunal Constitucional, y si finalmente está arreglado y normado desde el gobierno, obviamente que es evidente lo que hay. Mira, el gobierno, la presidenta Bachelet tampoco tenía mayoría en el Tribunal Constitucional, desde mi punto de vista por un error del propio gobierno, porque hizo unas malas designaciones, y ahí pasaban cosas que uno decía, esta cuestión no parece mentira. Se legisló que se acabara con el lucro, que las empresas no puedan... Porque se aprobó en la Comisión del Senado el tercer retiro. Se aprobó en la Comisión de Constitución, ahora tiene que pasar a sala, y la duda que había era si en sala se iba a votar solamente en general o si iba a votar también en particular, porque si llega a haber una indicación, tiene que volverse a la Cámara. Yo espero que el Senado lo tramite rápido y no le pongan... Sí, bueno, mañana se vota en la sala. Ojalá que se vote, que no se tenga que votar en particular y simplemente se despache en general y sea aprobado sin indicaciones. Respecto al Tribunal Constitucional, mira, 10%. El gobierno, una cuestión que la gente la tiene clara, que el Parlamento la legisla, quieren tratarlo de inconstitucional. Cuando se quiso crear un CERNAC con garras, uñas y dientes para querellarse contra las empresas que estafan gente, las farmacias, los que se coluden, la colusión del pollo, la del confort, aprobado en el Parlamento. ¿Qué nos dijeron en el tribunal? Inconstitucional. Cuando se dijo, las empresas no pueden lucrar con la educación superior, se aprobó en el Parlamento. Yo fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes, era una de nuestras grandes demandas. Se aprobó. ¿Qué nos dijo este tribunal? Inconstitucional. Cuando se entendía que la relación entre el trabajador y su empleador es un poco desigual y se quiso legislar sobre la titularidad sindical, algo por lo que han peleado las y los trabajadores de Chile por muchos años, se legisló, se aprobó la titularidad sindical. ¿Qué nos dijo este tribunal? Inconstitucional. Entonces es verdad que hoy día opera como una tercera cámara y yo espero que eso en la nueva constitución efectivamente se termine. Ahora bien, en relación a las propuestas, ¿cierto?, en cuanto a algunos sectores que plantean la posibilidad de que exista una sola cámara, ¿cuál es tu postura frente a ello? Para mí hay una definición anterior que es más importante. Yo la verdad no me caso ni con el unicameralismo ni con el bicameralismo. ¿Por qué? Porque creo que ese sistema tiene que responder a otra cosa más importante, que si se mantiene o no el presidencialismo en el país. Yo soy partidario de terminar con este presidencialismo y avanzar hacia un modelo semipresidencial. ¿Qué quiere decir un modelo semipresidencial? En primer lugar, hay mayores nivelaciones del poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hoy día el presidente tiene poder de veto, te lleva las leyes al Tribunal Constitucional, tiene iniciativa exclusiva en materia presupuestaria. Cuarto, le pone la urgencia a las leyes. Si es una ley que le interesa, le pone su urgencia y tiene que discutir en 2 o 3 días. Si esa ley no le interesa, no lo hace. Si no pone las indicaciones sobre la mesa cuando son de exclusiva iniciativa del Ejecutivo, tampoco se pueden discutir. Yo eso quiero que se termine, pero creo
que es fundamental no solamente plantearse un semipresidencialismo en donde exista un equilibrio entre el Parlamento y el gobierno, sino que hay que agregarle una tercera patita que para mí es fundamental, que es avanzar hacia mayores niveles de democracia participativa y deliberativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la participación de la ciudadanía ya no sea una cuestión de un sketch, una performance, como que hacemos que le preguntamos a la gente, sino que sea algo vinculante. Y para eso nosotros proponemos a lo menos 3 medidas que tienen que estar en la Constitución y hemos estudiado política constitucional comparada. Mayores niveles de plebiscitos para temas nacionales, regionales y también locales. Es decir, que tal como definimos tener una nueva constitución por la vía de un plebiscito, haya cosas de la vida regional y local que se puedan plebiscitar. Segundo, iniciativas populares de ley que sean discutidas en el Congreso e iniciativas populares que se discutan en los consejos municipales. Esto requiere también de un Estado regionalizado, evidentemente, con mayores niveles de autonomía presupuestaria. Y en tercer lugar, referéndum revocatorio. ¿Para qué? A ningún chileno le dan un cheque en blanco en su pega para que por 4 años haga lo que se le plazca. Aquí a todos, a ti te están evaluando en la radio, cuando todos hemos trabajado, nosotros nos evalúan nuestros trabajos y nos dicen usted sigue o usted no sigue. Con la política resulta que no pasa eso. Sí. Tenemos parlamentarios que tienen pésima producción legislativa, que muchas veces faltan al Congreso. Tenemos alcaldes que de repente están más preocupados de responder sobre sus casos ante tribunales que gobernar su ciudad. Bajo ciertos mecanismos creo que el referéndum revocatorio es algo que debiese implementarse, porque creo que es una manera de blanquear la política, de dar las muestras de blancura necesarias y sobre todo de ir generando mayor confiabilidad en nuestras autoridades. Y además eso también permitiría que aquellos que se ven involucrados en acciones que están reñidas con la ley, digamos, exacto, no sigan ejerciendo sus cargos. Respecto de la Convención Constitucional y en tu calidad de candidato, ¿cierto?, de la Convención como candidato de la democracia cristiana, además, ¿qué es lo que más te interesa que contenga esta primera decisión que tienen que tomar y lo que tienen que ponerse de acuerdo los constituyentes respecto del reglamento? Sí, yo siempre he dicho que mi primera intervención, si es que llego a ser constituyente, mi primera intervención va a estar referida al funcionamiento de la convención y que creo que la convención tiene que funcionar regionalizadamente. Voy a exigir que la convención constitucional venga a Magallanes, porque no es lo mismo que 3 o 5 constituyentes hablen de Magallanes en la convención, como seguramente alguien de Arica va a querer que también vayamos a sesionar Arica. Y es súper importante porque desde mi punto de vista, la confianza del proceso constituyente no solamente está puesta en la consecución de su curso legal, es decir, plebiscito de entrada, elección de convencionales, convención y plebiscito de salida, porque los convencionales no se pueden ir a la montaña a escribir la nueva constitución y volver con las conclusiones. La gente eso te lo va a tirar por la cabeza. Hay que convertir esto en un cabildo permanente. Nosotros hemos hablado que todas y todos se sientan constituyentes, y para eso yo espero que el reglamento fije que a lo menos una vez se pueda visitar cada una de las regiones en el funcionamiento de la convención, porque no solamente hay que escuchar a los convencionales de la región, hay que escuchar a los gremios, sindicatos, grupos de profesionales, empresarios, emprendedores, federaciones de estudiantes, juntas de vecinos de los lugares. Esa es la forma, y tenemos, ojo, solo un año, la convención va a durar solo un año, tiene que ser un trabajo intenso, hay que trabajar de sol a sol, estar buena parte de la semana en la convención, el resto de la semana trabajando en el distrito, conversando con la gente, diciendo de qué se trató esta semana en la convención, qué viene para la semana siguiente, haciendo esto un proceso abierto y participativo, en ningún caso un proceso cerrado ni con votaciones ocultas. No, a mí esa modelo de convención no me convence. Algunos están planteando que tienen que haber votaciones secretas, puede que haya algunas cosas seguramente de seguridad nacional que tengan que hacerse en sesiones reservadas, porque obviamente los temas de seguridad nacional no lo pueden quizás conocer otros países, como de repente la Comisión de Defensa del Congreso sesiona privadamente, pero en lo que tiene que ver con las votaciones la gente tiene que saber qué cosa votó, en qué tema cada uno de sus constituyentes. Así que mi primera intervención va a ser en que sea descentralizada el funcionamiento de la convención. ¿Tienes alguna aprensión respecto de que quienes lleguen finalmente a ser parte de la Convención Constitucional no logren establecer los acuerdos necesarios y que finalmente el documento que se redacte
no tengan los cambios que en definitiva está esperando la ciudadanía y que finalmente entonces pueda ser rechazada y nos quedemos con la misma constitución del 80. Mira, el 29 de abril se reinicia la campaña y ahí cada uno de los candidatos podremos decir qué es lo que nos diferencia de los otros y por qué hay que votar por cada quien y en eso cada uno va a defender su posición, ¿no es cierto? Pero por ahora lo que uno tiene que decir es que la gente tiene que saber que aquí hay gente que estuvo por el apruebo, gente que estuvo por el rechazo, gente que quiere transformar este modelo, por lo menos desde donde yo me posiciono, y gente que quiere mantener el statu quo, que llama, oye, aquí lo más importante es que lleguemos a acuerdo. Ojo, desde mi punto de vista los acuerdos tienen que ser acuerdos de sentido común. Yo no veo un país polarizado, yo no veo un 50% que quiera A y un 50% que quiera B. Yo lo que veo es una gran mayoría de ciudadanas y ciudadanos que quieren que la cosa cambie. Y eso está en un margen, desde mi punto de vista, los márgenes del apruebo, que le llamo yo. Por lo tanto, creo que la ciudadanía le tiene que exigir a sus futuros constituyentes y futuras constituyentes que se enmarquen en ese sentido común. Si no, cada quien tendrá que responder después ante sus votantes, en su distrito, en su región, ante quienes lo eligieran. Yo no le tengo tanto miedo a los 2 tercios. A mí aquí tengo diferencias con otra gente porque dice, no, pero si al final algunos van a ir a puro defender intereses económicos. Y sí, es verdad, algunos lo van a hacer. Pero yo quiero confiar y quiero ser bien pensado de que la mayoría va a estar puesta en ese sentido común de que la gente nos dice día a día en la calle qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que cambiar, así que yo espero que eso prime y no sean los conflictos de interés, los conflictos particulares o la representación de ciertos grupos de poder o grupos económicos los que primen en la convención. Ahora, en relación a estos plebiscitos, ¿cierto?, que tú planteas como una posibilidad y como una necesidad, en definitiva, que pueda en definitiva involucrarse la ciudadanía en la decisión de aspectos nacionales, regionales, comunales, locales. ¿No sientes tú que eso, o cómo ves tú la posibilidad de que efectivamente la gente se involucre participando en esas instancias, considerando el nivel de participación que hay hoy en las votaciones? Sí, hay que preguntarse por qué la gente participa poco, a excepción del plebiscito, digamos, porque el plebiscito fue una amplia participación. Y en eso cabe analizar cómo ha sido la participación ciudadana en Chile. Tiene un origen el año 67 con la promoción con la publicación de la Ley de Promoción Popular. Y hoy día uno tiene la ley 20.500 que es de participación ciudadana y asociativa. Obviamente hubo 17 años de suspensión de la participación ciudadana, entonces hay que ver cómo se ha dado. Y el gran problema que ha existido, yo esto lo he conversado con alcaldes, con gente de los COSOC, con gente de las juntas de vecinos, es que no existe financiamiento para la participación ciudadana. Se hacen las cuentas públicas, como que se hace que se le pregunta a la gente, pero en verdad nunca la decisión de la gente es vinculante. A mí me gustaría que copiemos el modelo suizo de plebiscitar muchas cosas. Y te lo pongo en contexto. Nosotros hemos hablado de la necesidad de construir un Estado regionalizado. ¿Qué implica un Estado regionalizado? No solamente la necesidad de mayores niveles de autonomía presupuestaria, de participación ciudadana, autonomía política, sino que, por ejemplo, de impuestos regionales. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las actividades económicas que se hacen en la región, la recaudación es centralizada. Esa recaudación no queda en la región. Y esta Constitución impide que haya recaudación con fines particulares. Es decir, lo que se trabaja en materia de salmoneras en última esperanza, su recaudación es centralizada en Santiago y eso va a cualquier cosa, no necesariamente a la gente de última esperanza. Nosotros, ¿qué proponemos? La posibilidad de recaudar centralizadamente, pero con fines particulares, y que esos fines particulares sea con fines regionales, y ahí tú podrías plebiscitar proyectos. ¿Por qué la gente de Punta Arenas no podría decir si con la plata que se va a gastar en la vía elevada, o se haga la vía elevada, o se inicie la consecución de la obra de circunvalación, o se ponga un monumento, o se hermosee la ciudad, o se genera otro tipo de iniciativa? Eso existe, hay modelos. Yo estudié un magíster en gobierno y sociedad y dediqué mi tesis de la maestría justamente a la participación ciudadana. Hay un montón de modelos que podemos copiar, y ojo, Magallanes puede ser precursor en Chile en esto, porque somos una población relativamente pequeña, con 10 comunas, súper localizada, y hay grandes posibilidades de que seamos pioneros en cómo generar nuevos mecanismos de participación ciudadana, de tal manera que la gente también es corresponsable, porque hoy día la gente no participa, es cierto, pero si del voto de la gente dependiera si se para o no la vía elevada allá, que a nadie nos gusta,
te aseguro que la gente participaría. Si habría que conectar circunvalación, y si uno dice, mira, cada 4 años la ciudad va a tener 15.000, 20.000 millones de dólares para definir el proyecto de ciudad que quiere, te aseguro que habría mucha más participación en la generación de estos proyectos y también en la decisión de en qué se ocupan las plata. Ahora, ¿cómo te ha ido en este? Yo sé que has estado visitando ciertos hogares magallánicos, conversando con la gente, entregando también tus propuestas, ¿cierto? Como las que conversamos y otras. Y quería saber cómo ha sido la recepción respecto de... hay muchos que dicen, oye, bueno, no, que no queremos nada con los partidos políticos, sí. Pero de pronto... con otros candidatos y candidatas que conversar y sí, bueno, al principio pareciera que pasa eso, pero en la medida que quien se abre a conversar, se abre un poco la mirada. ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto de aquello? Sí, bueno, ahora la campaña está parada, todos sabemos, sí, claro. Estamos en un periodo entre el 8 de abril y el 29 de abril, hay que no se pueden hacer puerta a puerta, que era algo que estábamos bien acostumbrados a estar haciendo, pero lo que uno se llevaba de mientras podíamos generar la campaña legal, la gente vota por las personas, ¿eh? Eso hay una cuestión que hay que aclarar. Y lo otro es que aquí igual nos conocemos, cada uno aquí tiene su historia, y obviamente uno ve a qué nichos también ir apuntando. Yo te diría que hay dos cosas que han caracterizado la campaña. En primer lugar, inicialmente había un desconocimiento, porque la gente igual se entra entre gobernadores, alcaldes, concejales, hay como 100 candidatos, claro. Se juntaron todas, pero también hay un alto nivel de esperanza. Y hay un alto nivel de esperanza en que no se pierda la oportunidad, en que llegue gente distinta, en que llegue gente joven, con energía renovada, que no lleguen los mismos de siempre. Y la verdad es que eso ha hecho que mientras se desarrollaba la campaña y lo que estamos planificando para cuando venga, verdad, nos sintamos súper motivados porque la gente quiere escuchar ideas nuevas, quiere escuchar gente joven. La gente como que se da cuenta que hay una nueva política que está en ciernes, que están haciendo, que se está de alguna manera cultivando, y eso lo valora. Y por ejemplo, lo que pasa con los partidos, la gente va logrando entender que la indignación que tienen ellos con los partidos es la misma indignación que tiene uno como joven con los mismos partidos en los que incluso milita. Y aquí no digo que yo sea una excepción, lo veo con gente de izquierda, con gente de derecha, de distintos partidos, que es gente joven. Con algunos tenemos mayores coincidencias que con otros, pero que todos están bien choreados con cómo sus partidos han hecho las cosas y que están tratando de hacer las cosas distintos. Y me refiero no a los partidos regionales, sino que a los liderazgos muchas veces nacionales, que uno los ve solo peleándose por la prensa a punta de visiones, y no, hay mucha gente joven que está haciendo dos esfuerzos: primero, cambiar sus partidos desde adentro, y otros que legítimamente están creando nuevos partidos. Y yo siempre espero que a la gente joven que crea nuevos partidos, que crea nuevas corrientes de pensamiento, de opinión, les vaya muy bien, porque necesitamos a la gente involucrada, porque si no, si la gente se queda en la casa, bastante simple, van a seguir saliendo los mismos de siempre y el resultado va a terminar siendo el mismo de siempre. Aquí hay que cambiar la fórmula, y en eso no solamente yo, sino que hay mucha gente joven transversalmente en el arco político que está tratando de hacer las cosas distintas. Bien, Manuel, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros acá en Vox Populi y en Polar Comunicaciones para poder conocer un poquito más tus propuestas, ciertas ideas en este espacio. Vale, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha por Radio Polar. Gracias a ti. Y vamos a separarnos un breve instante para volver inmediatamente con nuestro próximo invitado, así es que no se vayan.